Hola Patti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlas. Cassandra, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias a Dios. Ya andan por aquí en el grupo de jóvenes para su clase de discipulado, gracias a Dios. No me puedo conectar por Facebook, no sé qué pasa, todo es muy extraño, pero bueno, ya estamos aquí por Instagram y me da mucho gusto saludarlas. Sí, esperemos que se vayan conectando los demás. ¿Cómo estás, Evelyn? Qué gusto, ya estás aquí. No me pude conectar por Facebook, no sé qué pasa con las redes o tal vez mi internet está muy débil. No lo sé. ¿Cómo estás, Georgette? ¿Cómo estás, Ari? Bienvenidas, bienvenidas. Qué bueno que están aquí, gracias a Dios. Qué gusto saludarlas. ¿Cómo estás, Georgette? Qué bueno que están aquí. Bueno, pues vamos a tener nuestra clase de discipulado el día de hoy a través Santi, qué bueno, Santi. Chema, ¿cómo estás? Qué bueno, los muchachos ya este incorporándose, me da mucho gusto, Santi, que estás aquí en la clase. Chema también, buenas tardes, qué gusto me da, gracias a Dios. Es Daniel, hola Daniel, si eres tú, te mando un fuerte abrazo, qué bueno que estás aquí en tu clase de discipulado de jóvenes, todos los jóvenes aquí, esperemos que se sigan conectando los demás. Manuel Cepeda ya está aquí también, seguramente José Manuel ya está aquí también, gracias a Dios, los jóvenes conectándose a su clase de discipulado. Bueno, pues vamos a orar y vamos a iniciar nuestra clase. Sabemos que Dios tiene cosas hermosas, preciosas para todos sus hijos. Y bueno, pues la palabra de Dios es Dios mismo hablándonos a todos nosotros. Ya los extrañamos mucho, quisiéramos ya congregarnos, pero queremos irnos tranquilos porque vemos que ahora la pandemia está nuevamente acelerándose. Marinita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y queremos irnos tranquilos. De alguna manera nos estamos reuniendo virtualmente y gracias a Dios, pues la palabra de Dios no ha escaseado. Amén. Gracias a Dios. Bueno, pues oremos todos. Padre, ¿cómo estás, Vicky? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias esta tarde, Señor, por la vida de cada joven y cada señorita que tiene hambre por pasar tiempo contigo, de tener una comunión íntima contigo, Señor. Te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor, y les has enseñado y le estás expresando tu amor por ellos a través de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, te rogamos, Señor, que ellos puedan sentir, Señor, y persuadir, Señor, percibir, Señor, tu presencia, Señor, en sus vidas. Que ellos no en ningún momento piensen que esta es una religión, sino que es una comunión personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores, de una manera en amistad contigo, Padre, tú con ellos y ellos contigo, para que haya una comunión y ellos te conozcan, Señor, como tú eres. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por sus vidas. Sabemos que todo lo que estás sembrando en ellos, Señor, es para vida eterna, para arraigarlos, para cimentarlos, para protegerlos, porque tienes grandes planes para ellos. Tus pensamientos son más altos que los de ellos. Tus caminos son perfectos, bendito Padre, y sabemos que tienes cuidado de todos tus hijos. Ponemos a todos los jóvenes y a las señoritas, Señor, delante de ti, pidiendo tu bendición, Señor, sobre todos ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué les parece si vamos a la cita bíblica Primera de Juan, capítulo 2? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. ¿Sí? Muy bien, muy bien, Cassandra, muy bien. Ya estamos listos, muy bien. Dice así la Escritura. La Escritura, como ustedes saben, pues es la palabra de Dios, ¿se acuerdan?
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Dice así: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Sí? Los jóvenes a partir de 12 años, ya el Espíritu Santo nos muestra que cada uno de los niños preadolescentes después de los 12 años, ellos ya están en el mejor momento, si no lo han hecho, de recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador. Cuando eran más pequeños ya lo habían hecho, pero cada uno de ustedes necesita, ¿sí?, tener un encuentro personal con el Señor. Necesita conocer a Dios, conocer al Señor Jesús, no porque los padres se los pidan, no porque los abuelos se los pidan, sino porque ustedes quieren conocerlo. Ustedes son muy jóvenes, pero también pueden tomar unas excelentes decisiones. Los grandes ministros, líderes de alabanza, pastores, evangelistas, que han impactado al mundo entero en grandes reuniones compartiendo la palabra de Dios, recibieron al Señor Jesús a la edad de 8, 9, 10 años, ¿sí? A esa edad se es tan tierno, su oído está tan listo para recibir la salvación, que un niño de 8, 9, 10 años que quiera conocer al Señor Jesús, está en la mejor oportunidad de su vida para hacerlo. Tú no eres demasiado pequeño para tener una comunión con el Dios que creó los cielos y la tierra. Así que si tú ya tienes la salvación y la convicción plena de que eres hijo de Dios, porque lo has recibido en tu corazón, tú eres, como dice la Escritura, un verdadero hijo de Dios. Yo recuerdo a un jovencito ahorita tiene 11 años, y cuando le dije, ¿quieres recibir al Señor Jesús? Y me dijo, ya lo he recibido 3 veces. ¿Y qué te parece una cuarta? Pues si quieres. Pero este jovencito ya tenía y tiene una convicción de que ya el Señor Jesús habita en su corazón, ¿sí? Gracias a Dios por eso. Y entonces aquí dice en el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Cuando un niño de 11, 12 ya sabe que el mentir, el robar o el decir un falso testimonio, eso significa hablar de algo que no nos consta. Oí que por ahí alguien dijo que, un ejemplo, que un niño o una niña parece que se robó una pluma y no nos consta, no lo vimos. Es mejor quedarnos calladitos, porque si eso no es verdad, el corazón de ese niño o esa niña va a ser muy lastimado. Entonces, eso se llama ser un falso testigo, hablar las cosas que no vimos. Es mejor, en ese momento, mejor quedarnos callados. Yo no lo vi, yo no sé, yo no lo vi, y no lastimar a alguien. Bueno, pues eso se llama pecado. ¿Sí? Pecado quiere decir que infringimos, o para poderlo entender, que tú nos tomamos como un tache, ¿sí?, en la voluntad de Dios, ¿sí? Dios dice, no mientas, y si alguien miente, pues es pecado. No robes, y si alguien roba, pues es pecado, es ofender a Dios, ¿sí? Es todo eso es pecado, y lo señalan las Escrituras, y Dios se entristece con esas cosas, ¿no?
Muy bien. Versículo 13 dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Aquí ya está hablando Dios a los padres y les está diciendo, os escribo a vosotros, padres, ¿sí? Porque conocéis al que es desde el principio. A mí me llama la atención que en estos versículos Dios le está hablando a los padres y también le está hablando a los hijos. Al referirse a los padres les está diciendo, ustedes conocen a aquel que es desde el principio, es decir, ustedes padres, hijos de jóvenes cristianos que han entregado su vida a Dios, ustedes, ¿sí? Ustedes son maduros para guiar a los jóvenes, para guiar a sus hijos. Ustedes son maduros para guiar a sus hijos. Eso significa, ¿sí? Es decir, en la vida de los padres de jóvenes cristianos, se espera que ya tengan estos padres una experiencia de vida, una experiencia de una comunión con Dios. Por eso dice, una buena comunión con Dios, y han crecido los padres que tienen hijos cristianos, ¿sí? Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ustedes, padres, conocen al que es desde el principio. Y el que es desde el principio se llama el Señor Jesús, ¿sí? Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Le está hablando a los jóvenes, ¿sí? Los padres maduros tienen hijos que están en el camino del Señor, ¿sí? En el camino que es Jesús, y están aprendiendo la palabra de Dios. Por eso Dios le habla a los padres y le habla a los hijos, ¿sí? Estamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Hola Lupita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Sí? ¿Cómo se vence al maligno? Obedeciendo la palabra de Dios. Así se vence al maligno. ¿Quién es el maligno? Es Satanás. Él viene a matar, a robar y a destruir, ¿sí? ¿Cómo se vence al maligno? Obedeciendo la palabra de Dios. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, ¿sí? Está hablando entonces, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre, ¿sí? Un padre con una madurez espiritual, ¿sí? Difícilmente es engañado, difícilmente es burlado de cualquier situación relacionada con la palabra de Dios. Gloria al Señor. Conocer a Dios es porque se ha pasado tiempo con Él, ¿sí? Vencer al maligno es una característica de los jóvenes, ¿sí? Crecidos y fuertes, que han sido alimentados, fortalecidos, sustentados por la palabra de Dios. Nuevamente, se vence al maligno, ¿sí? Por la obediencia a Dios. Gloria al Señor. Y vencer al maligno es una característica de aquellos jóvenes creyentes en Cristo Jesús, ¿sí? Que han crecido y que son fuertes porque han sido nutridos, alimentados, fortalecidos, sustentados por la palabra de Dios, ¿sí? Y esto nos llama la atención, que está en el mismo versículo, le habla Dios a los padres maduros, ¿sí? Un padre que no es maduro en la palabra de Dios, que no ha madurado en la palabra de Dios, no le da tanta importancia a las cosas de Dios. Cualquier evento, cualquier distracción es suficiente para ya no escuchar la palabra de Dios. Pero un padre que ha madurado y que sabe la importancia que tienen
sus hijos escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Ha trabajado con ellos, les ha enseñado, ellos mismos le han enseñado la palabra a sus hijos para que ellos maduren también y sean esos jóvenes que vencen al maligno por su crecimiento espiritual, porque han sido alimentados, han sido fortalecidos, han sido sustentados por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, un hijo fortalecido, un joven fortalecido, generalmente es producto de unos padres maduros en el Señor. Unos padres que no han crecido tanto, ¿sí? Cualquier situación que se presente en sus vidas es suficiente para no escuchar la palabra de Dios. Y si ellos no escuchan la palabra de Dios, sus hijos difícilmente van a seguir sus pasos. Pero unos padres que han madurado, que están fortalecidos, ¿sí? Entonces ellos mismos van a animar a sus hijos a acercarse a escuchar la palabra de Dios. La mejor herencia que le puede dar un padre a sus hijos es la enseñanza de la palabra de Dios. Va a llegar un día en que los padres no van a estar, ¿sí? Va a llegar un día en que los jóvenes tendrán que caminar en su propia fe, pero si no fueron fortalecidos, sustentados, alimentados, establecidos en la palabra de Dios, entonces van a ser como una veletita que va de un lado para otro, un barquito que va en el mar de un lado para otro, según el viento lo lleva, pero no tiene rumbo en su vida en las cosas que son de Dios. Amén. Dice aquí, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Conocer al Padre, sí, es conocer al Hijo. Si tú quieres saber cómo es el Padre Celestial, cómo es, los fariseos le decían al Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesús les decía, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que conoce al Hijo conoce al Padre. Si conocemos al Señor Jesús, conocemos al Padre. Porque el Señor Jesús no hizo nada que el Padre no le haya dicho que hiciera. La mejor herencia, como bien lo dice Vicky, ¿sí? La mejor herencia es que nuestros hijos, que nuestros nietos estén establecidos, cimentados, alimentados, sustentados, guiados por la palabra de Dios. Enseña al niño en su camino a la palabra de Dios y cuando fuere viejo no se apartará de ella. ¿Sí? Esta es la mejor forma de vivir una vida en paz aquí en la tierra. No quiere decir que en este caminar, en este peregrinaje por esta tierra, porque somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Tú has ido alguna vez de vacaciones? ¿Sí? ¿Te han llevado tus papás de vacaciones? Bueno, cuando vas de vacaciones haces una maleta y van y se suben a un autobús o se suben a un avión o se van en el coche con papá o mamá y ahí se van de viaje. Pero van a visitar lugares donde no radican ellos. Es decir, si tú vas, por ejemplo, a Veracruz y tú vives en la Ciudad de México, pues todas tus cosas están en la Ciudad de México. Haces una maletita, pones tu traje de baño, tu toalla, tus sandalias, lo que necesitas para ir a las playas de Veracruz. Pero cuando se te terminan los días, te regresas a tu lugar de origen. Bien, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nosotros estamos de visita, por decirlo así, en esta tierra, aunque vivimos en esta tierra, porque nuestra ciudadanía, nuestro lugar de residencia eterna está en los cielos, ¿sí? Entonces somos peregrinos, caminamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra, no somos de este mundo, ¿sí? No somos de este mundo. Entonces, para
para vivir en esta tierra, para vivir en este mundo, de una manera protegida por Dios, necesitamos seguir la misma conducta que se sigue en el cielo. Si somos del cielo, nos tenemos que comportar como personas del cielo y no significa que vamos a andar con unas alitas ahí por el zócalo. No. Tenemos que vivir la vida de Dios aquí en la tierra sin que signifique que somos aburridos, sin que signifique que somos religiosos, porque un religioso solamente quiere que lo vean, ¿sí? Que lo vean, que sigue las reglas, pero de su corazón está muy alejado muchas veces de las cosas de Dios. Pero alguien que vive de una forma natural la vida de Dios aquí en la tierra, ¿sí? De una manera natural, de una manera normal, de una manera sobrenatural, ¿sí? Una persona que vive sin religiosidad, ¿sí? Eso no significa que vamos a vivir conforme al mundo. Vivimos en el mundo, pero no conforme al mundo, ¿sí? No nos vamos a comportar como las personas del mundo, aunque Dios ama al mundo y alguna vez estuvimos en el mundo, porque nosotros, ni tú, ni yo, ni nadie de nosotros descendió del cielo, ¿sí? Todos hemos necesitado recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador, y eso nos hace peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra verdadera casa, nuestra verdadera nacionalidad es la nueva Jerusalén que está en los cielos, donde algún día iremos a nuestra morada celestial. Amén. Pero aquí somos peregrinos y extranjeros, ¿sí? Es como somos aquí. Versículo 14. Os he escrito a vosotros padres, ve lo que dice, porque habéis conocido al que es desde el principio. Aquí el apóstol Juan ratifica el crecimiento espiritual de los padres, ¿sí? Que pretenden y quieren que sus hijos vivan una vida que exprese a Cristo aquí en la tierra, siendo sustentados, siendo alimentados, siendo fortalecidos, arraigados en la palabra de Dios. Los cristianos deberíamos ser y debemos ser las personas más alegres y divertidas que hay. ¿Por qué? Porque tenemos la convicción que no somos de este mundo, tenemos la convicción de que Dios nos sustenta en todas las cosas. ¿Cómo estás, linda? Me da mucho gusto saludarte. Bendecida tarde. Sí, nosotros no somos de esta tierra, nosotros no somos de este mundo, pero sabemos que Dios nos cuida, nos sustenta, provee todo lo que nos hace falta. ¿Por qué? Porque tenemos una buena comunión, una amistad genuina con Dios y con el Señor Jesús. Amén. Versículo 14, estamos primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Y quién es desde el principio? El Señor Jesús. Él es el alfa, Él es el omega. Padres maduros en la palabra de Dios van a animar a sus hijos, les van a enseñar la palabra de Dios para que se sustenten, se establezcan, se afirmen en el conocimiento de la palabra y vivan y expresen la voluntad de Dios como jóvenes aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Dice así también, os he escrito a vosotros jóvenes, en la segunda parte del versículo 14, porque sois fuertes. Los jóvenes no son personas débiles. Aquí dice que son fuertes, ¿sí? Dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Un joven fuerte, un joven fortalecido, un joven que está madurando,
en el conocimiento de la palabra de Dios vence al maligno. ¿Sí? Un joven que está conociendo más de Dios por su propia voluntad, pero también animados por sus crecidos padres en el conocimiento de Dios, ¿sí? Van a ser fuertes en el conocimiento, por el conocimiento de Dios, y van a permanecer en Dios. Como dice aquí, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece. Permanece quiere decir que la palabra de Dios se queda en sus corazones. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. En vosotros. Y habéis vencido al maligno. ¿Cómo se vence al maligno? Se vence por medio de ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Y para ser oidor y hacedor de la palabra de Dios se necesita conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Y luego aquí dice el versículo 15. Vean lo que dice el versículo 15. Un joven, primeramente recordando los versículos anteriores, padres maduros, ¿sí? En el conocimiento de la palabra de Dios, van a estar animando a sus hijos a que crezcan y maduren en el conocimiento de Dios. Y estos jóvenes, ¿sí? Por el conocimiento de Dios, y porque la palabra de Dios permanece en ellos, esto les va a dar a ellos madurez para vencer al maligno. ¿Sí? Gloria al Señor. Gloria a Dios, pero es producto de todo. Hijos que buscan de Dios, ¿sí? Por convicción propia también. Por convicción propia. Mira, una vez que lo conoces, que conoces al Señor Jesús, dices, una vez que pruebas una experiencia con Él, ya no te vas a conformar con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque conocer al Señor Jesús es un deleite, ¿sí? Es un deleite. Disfrutar de la palabra de Dios es un deleite. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué tal, maestra Patti Zambrano? Muy buenas tardes, bienvenida, Marinita, amén. Gracias a Dios. Es un deleite. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Versículo 15. Una vez que hemos entendido todo eso, ahora sí, el versículo 15 se puede obedecer. Dice, no améis al mundo. ¿Cómo le van a hacer los jóvenes para no amar al mundo? No quiere decir que no vamos a cuidar el planeta, no quiere decir que no vamos a cuidar a todos los animalitos, ni a los perritos, ni a los loritos, ni a los cuyos. No significa eso. Significa que el mundo como tal, sí, lo vamos a ver ahorita más adelante, sí, tiene es todo lo que existe sin Dios. Vamos poco a poco. No nos vamos a adelantar. Muy bien. Versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Un ejemplo, si tú tienes una bicicleta, ¿sí? Si tú tienes, ¿qué será? Una bicicleta, una patineta, o tu juguete favorito, o tu diversión favorita. Si tú tienes eso, no significa que no vas a cuidar tu bicicleta porque la bicicleta es del mundo. No vamos a exagerar las cosas. Pero lo que significa, ahorita vamos a ver las cosas que son del mundo para que la podamos comprender. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Acuérdate la palabra clave, mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, aquí está, todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne. Recordemos, y ustedes lo saben, que estamos compuestos cada uno de nosotros de 3 partes. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos adentro de un cuerpo físico. ¿Sí? Muy bien. Cuando nacimos de nuevo y recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios nos dio de estas 3 partes un espíritu nuevo. ¿Sí? El espíritu, recuerden, que es el soplo de vida de Dios y nacimos de nuevo en el espíritu. Tenemos el mismo crecimiento en la carne, tenemos el mismo cabello. Si tú vas al espejo, te vas a ver igual, ¿sí? No cambiaste físicamente en tu carne, en tu cuerpo, pero en el espíritu. Dios te da un espíritu nuevo y en ese espíritu nuevo, ¿sí? Dios pone en él a su Espíritu Santo para que te guíe y te enseñe todas las cosas. Dios hace su morada en ti. Dios habita en ti en el momento que tú invitaste al Señor Jesús a entrar en tu vida. Entonces llegó el Espíritu Santo porque fue invitado por ti, fue bien recibido por ti y está haciendo morada en ese nuevo corazón que Dios te dio, que es tu espíritu, es el soplo de vida de Dios. ¿Cómo estás, Eli? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien. Dice en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Muy bien. El mundo, es esto que está en el mundo, está en contra de Dios. Todo esto está en contra de Dios, ¿sí? Todo esto, y lo vamos a ver aquí, por ejemplo. En la carne, en nuestra carne, ¿sí? Lo que quiere manifestar nuestra carne es la vida que teníamos antes de recibir al Señor Jesús. Yo sé que tu vida anda sobre 11, 12, 13, 14, 15, 18. En realidad es una vida muy joven, ¿sí? Gracias a Dios por la vida que Dios te ha dado. Pero, por ejemplo, una persona que no ha conocido de Dios y que la conoce hasta dentro, un joven de 17 años, 18 años, 20 años, no sabemos, ¿sí? Que apenas se está invitando a entrar al Señor Jesús en su corazón. La vida anterior, antes de recibir al Señor Jesús, era una vida con una naturaleza del hombre que estaba separado de Dios, del joven que estaba separado de Dios. No lo conocía. Y entonces vivía ese joven, esa señorita de 17, 18, 16, por ahí más o menos, estamos inventando la edad, ¿sí? Vivía separados de la vida de Dios porque no lo conocía. Entonces vivía conforme a lo que el mundo, a los que son los deseos de los ojos. Un ejemplo, entre jóvenes. Entre los jóvenes yo lo que veo, por ejemplo, que las niñas, las jovencitas, llega un niño guapo al salón y todas quieren ser amigas y algunas novias del niño más guapo del salón, ¿no? O de la escuela, o del que corre más rápido, o el que se saca 10, ¿sí? Entonces ahí están los deseos de los ojos, lo que ven los ojos, ¿no? La bolsa de marca, o en fin, el último celular, el iPad más moderno, en fin, esos son los deseos de los ojos, lo que vemos con los ojos. Y luego dice aquí también, dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, ¿sí? De la vida.
¿Cuál es la vanagloria de la vida? Es esa jactancia que se tiene por poseer cosas y por querer tener más cosas y presumirlas, ¿sí? Y tener más cosas y presumirlas ante aquellos que no las tienen. Es esa jactancia. Y eso no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Así es el mundo. El mundo se jacta de lo que tiene. El mundo presume de lo que tiene y hasta de lo que no tiene. Hay envidias, hay celos, hay contiendas. Sí, todo eso se ve en el mundo. Y Dios no quiere que amemos esas cosas. Dios no quiere que amemos las cosas que el mundo ofrece. Ahora, no significa que Dios no quiera que tú tengas cosas lindas. Dios quiere que tú tengas cosas lindas porque Dios todo quiere lo mejor para ti. Pero Dios no quiere que las ames, que las disfrutes, pero no que las ames. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo, hay algunas personas que quieren más a su celular que a su gato, ¿no? O que quieren más, ¿qué será? Quieren tener un coche, ¿sí? El último modelo, cuando el que tienen todavía está muy bueno, ¿no? Un ejemplo, son ejemplos, ¿no? O que quieren presumir su casa, o que quieren presumir sus juguetes, o quieren presumir que ya tienen el celular más moderno y lo andan presumiendo. Todo eso se llama la vanagloria de la vida. Y dice aquí, y el mundo pasa, todo se va a acabar. ¿Sí? Porque lo que está de moda ahorita, dentro de 6 meses ya no va a estar de moda, va a pasar. Y dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todas esas cosas de la carne, todas esas cosas de los ojos, toda esa vanagloria de la vida, todo eso va a pasar. Un día no va a estar, ¿sí? Un día no va a estar. Un día lo que era importante para ti ya no va a ser importante. Porque o pasa de moda, o porque ya no tienes interés en eso, ya tienes el interés en otra cosa, y las cosas por las que te afanaste mucho dejan de tener valor, ¿sí? Porque ya salieron las cosas nuevas, y ya quieres lo nuevo, y no hay un contentamiento con las cosas que tienes. Dios quiere que tengamos contentamiento con las cosas que tenemos. Dios quiere bendecirte y Dios quiere que tengas cosas lindas, pero no que las ames. Que ames a Dios por sobre todas las cosas. Que ames su palabra. Y si tú te deleitas en las cosas del Señor, Él te va a conceder las peticiones de tu corazón, pero no para que las ames antes que Dios. ¿Sí? ¿Sí me comprendes? No para que las ames y que estén en el trono de tu corazón, en el lugar que solo le pertenecen a Dios. El trono de tu corazón solamente le pertenece a Dios. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que componen esos deseos del mundo? Los deseos de la carne. Un deseo de la carne, por ejemplo, el noviazgo, pues un deseo de la carne, ¿no? Ese es un deseo de la carne. Dios dice que que bueno le fuera al joven no tocar mujer, ¿sí? Entonces ese es un deseo de la carne. Los jóvenes y las jovencitas quieren tener novio. Ese es un deseo de la carne, ¿sí? Hay que cuidarse de eso. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, ¿sí? Los deseos de los ojos, tener envidia o tener codicia por las cosas que están en los aparadores, pero de una manera vana, de una manera que Dios no quiere que amemos esas cosas. Y si Dios nos las quiere dar, Dios nos las va a dar, pero nos las va a dar en bendición, sin el afán de que los jóvenes estén
exigiendo a sus padres. Los padres siempre tienen que guiar todo a la luz de la palabra y llevar a sus hijos a lo que dice la palabra, ¿sí? La palabra de Dios. ¿Para qué? Para que venzan, sean fuertes, y son fuertes, dice el Señor, son fuertes por el conocimiento que tienen de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos leyendo ahorita, ¿sí? Gloria al Señor. Entonces, el mundo está contra Dios. El mundo está contra Dios. El mundo no quiere obedecer a Dios, ¿sí? Si tú le platicas a algunas de tus compañeras o compañeros, oye, no deberías de tener novio, no deberías tener novia, ¿y qué tiene? Y bueno, hasta te dejarían de hablar, ¿no? A veces es preferible quedarse callados, pero es mejor conocer la verdad nos hace libres y somos fuertes en el Señor, amén. Mientras más conocemos la palabra de Dios, somos fuertes en la voluntad de Dios. Algo que que deben de cuidar los jóvenes, ¿sí? Es todo el tiempo libre que pueden pasar y quieren pasar en las redes sociales, en todos esos aplicaciones del internet que el mundo ofrece, entre ellos TikTok, y entre ellos otros y más juegos de videos, ¿sí? Todo eso es la vanagloria de la vida, todo eso son los deseos de los ojos, ¿sí? Y en esas aplicaciones del internet, los niños, las jovencitas, los jóvenes aprenden muchas cosas que nunca van a ver en su casa. Entonces, un padre maduro, una mamá madura en el conocimiento de Dios, va a saber guiar a sus hijos, ¿sí? Y estar al pendiente de lo que sus hijos ven en el internet, ¿sí? Lo que deben de ver, ¿sí? Tiene que estar supervisado por sus padres. Muchas situaciones muy tristes han sucedido porque jovencitas y jovencitos tienen contacto, tienen pláticas con extraños que pueden ser personas muy malas que se hacen pasar por jovencitos para ganarse la confianza de las jovencitas y de los jovencitos y después secuestrarlos. Tienen que tener mucho cuidado. ¿Sí? El internet hay que tomar las cosas buenas, pero desechar las cosas malas, ¿sí? Dios te ha dado a ti a su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo habita en tu corazón. Cuando el Espíritu Santo te dice algo, tú lo vas a saber. Que no veas lo que estás viendo porque empiezan a pasar en las aplicaciones del internet una situación que no es conveniente para los niños ni las jovencitas, y luego viene otra y cada vez se va poniendo más intensa la cosa, y entonces esa curiosidad te lleva a otra cosa y a otra cosa, y después ¿quién lo detiene? ¿Sí? Pero tú eres fuerte. Tú eres fuerte porque tú has vencido al adversario. ¿Cómo lo has vencido? Obedeciendo la palabra de Dios, ¿sí? Siendo sabio, escuchando la voz de tus padres, ¿sí? Siendo oidor y hacedor de la palabra de Dios. Dios dice, joven, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida aquí en la tierra. Si tu papá y mamá te dicen, ya es mucho tiempo en el internet y solamente puedes ver esto y esto, porque esto no te conviene, porque esto no es para ti, entonces ya Dios me lo dijo, me lo ha ratificado con lo que mis padres me están diciendo, y obedecemos lo que dicen las instrucciones, y eso se le llama ser oidor y hacedor de la palabra de Dios. Muchas veces el internet, ¿sí? Las aplicaciones que no son convenientes son como una serpiente que entran en la casa.
la ves pasar, los padres pueden ver pasar la serpiente, bueno, mientras vaya por la orilla, mientras no se acerque a mi familia, y ahí está el internet, que puede ser una aplicación incorrecta, y tú ves y te asomas a ver qué están viendo y te voltean la pantalla. Cuando tú no puedes como padre ver lo que están viendo tus hijos, ellos tampoco lo tienen que ver. ¿Sí? Si tú como papá puedes ver lo que tus hijos están viendo sin ningún problema, entonces eso es la señal de un corazón limpio, ¿sí? Que busca sabiduría, sabiduría de Dios, sabiduría a través de los padres también. Dios les da sabiduría porque son padres maduros en el conocimiento de Dios para guiar a sus hijos. El mejor tesoro que tienen jóvenes, señoritas, es la palabra de Dios en tu corazón. Lo que Dios te ha dado es lo que te está haciendo madurar. No te permitas no crecer en la palabra de Dios. Busca a Dios porque es para ti, para tu bien, para tu bien. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Dios te va a salvar de muchas cosas si tú obedeces la voz de Dios. Si Dios me está hablando que no me vaya por esa calle, le voy a hacer caso, no me voy a ir por esa calle. Dios me está diciendo que no me vaya que no dé vuelta en esa esquina, que no me suba a ese vagón del metro. Los jovencitos que andan en el metro y esto, ¿sí? Dios me está diciendo que apague el internet, que le cambie el canal a la televisión, y le cambias. Porque tú eres un hijo y eres una hija de Dios, y Dios directamente te lo está diciendo a ti porque tú tienes una comunión con Dios, ¿sí? Tú eres fuerte, has crecido y estás creciendo en el conocimiento de Dios, ¿sí? Y eres fuerte para vencer al mundo. Eres una gran bendición y tienes la gran bendición de tener unos padres maduros en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Unos padres maduros en el conocimiento de Dios. ¡Qué bendición tan grande! ¿Sí? ¡Qué bendición tan grande que Dios te ha dado! Así que déjate guiar. Dale gracias a Dios por los padres que te ha dado. Dale gracias a Dios por todas las veces que te han disciplinado, porque te disciplinan porque te aman. ¿Sí? La disciplina al principio no nos pone muy gozosos, pero da un buen fruto apacible, ¿sí? Da un buen fruto apacible. Déjate guiar por Dios. Crece, crece, escucha a Dios. Vas a tener una muy buena vida. Dios no prometió un lecho de rosas en este caminar como peregrinos y extranjeros en esta tierra. No dijo que era una vida fácil ni un caminar fácil, pero prometió siempre estar contigo, nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, y Dios promete un destino maravilloso, maravilloso. Así que todo lo que tú hagas, todo el tiempo que tú le inviertes a tu vida escuchando la palabra de Dios, es un tiempo que no te va a ser quitado. Es un tiempo tuyo y del Señor. No te limites. Lee tu Biblia. Deleítate en el Señor y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Amén. Dice así, nuevamente en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Santiago 4:4 dice así, Santiago 4:4. Dice así, oh almas
adúlteras. Eso significa almas inconstantes. Un día sí creemos, un día sí queremos, un día no creemos, otro día no queremos. Eso significa. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? No, yo no. Tú tampoco quieres. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios te anhela. Dios anhela pasar tiempo contigo. Tú eres un anhelo de Dios, ¿sí? Dios quiere tener comunión contigo. Quiere tener una amistad contigo. Él es tu Padre, ¿sí? Y quiere que tengas tanta confianza con Él, que Él siempre te va a guiar en todos tus caminos. Es la persona más confiable que puedes tener. La amistad con Dios, ser amigo de Dios. Tu mejor amigo es el Señor. Él siempre te va a proteger, Él siempre te va a guiar. Reconócelo, no lo ignores, reconócelo en todas las cosas que hagas. Si vas a andar en bicicleta, dile, Padre, ve conmigo, acompáñame. Ayúdame a que vaya y regrese con bien, no me accidente y disfrute el paseo en la bicicleta. Si vas a salir a dar un paseo con tus amigos de la escuela, aunque ahorita no se pueden reunir mucho, dile a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame en el camino donde voy a ir, guárdame de todo mal, Señor, sabes que dependo de ti. Habla con Dios, ten comunión con Él, relaciónate con Él. Cuando salgas, dile que te proteja. Cuando regreses, dale las gracias. Cuando te vayas a dormir, dale gracias porque está contigo y acampa tu